Bueno, mi gente, buenas tardes. Como los prometí, estoy en Antigua, Guatemala, hace ya un par de días. He tenido oportunidad de conocer bastante ya y la verdad que estoy contentísimo. Es un lugar hermoso, con mucho de colonial, con linda gente. En este momento muy lleno de turistas, porque normalmente tiene turistas, pero ahora estamos en época especial. Así que hay muchos turistas, pero con una sorpresa en cada esquina, He andado por todos lados y de repente te das vuelta y tenés algo del siglo XVI mirándote y vos te decís, pero otra cosa más tienen esto, otra cosa más. Así que vamos a ir a dar una vuelta por el centro. Hay un par de construcciones particularmente importantes que voy a tener que mostrarles y luego para que conozcan un poco cómo es la zona, ¿no? Entonces acá nos vamos. Esta es la calle principal, o una de las calles principales. En estos días con muchísimo tráfico, como les dije, mucha gente. Allá tenemos un edificio que podemos llegar a ir a ver. Esta calle se dirige o viene del Parque Central, que sería el centro de Guatemala. Así que para aquel lado nos vamos y ya les cuento. No sé si lo alcanzan a ver ahí, pero donde están esas nubes, ahí está el volcán de agua, que ya habíamos hablado de él. Ese es el volcán de agua ahí, justo sobre Antigua. Este es el convento de las Capuchinas, que data del siglo XVIII. Es un convento que está en ruinas básicamente, pero se está trabajando y es parte de lo que es el esfuerzo de conservación. Hay visitas guiadas adentro del convento, que pueden llegar a estar muy buenas, y tiene las iglesias, las celdas de las nurses y cosas como esa. El patio central, una capilla, una de las tantas bellezas que tiene, históricas, ¿no?, que tiene la ciudad, además de ser muy bella en sí misma la ciudad. Muy bonita, ¿no? Esta es la iglesia del Carmen, que es de finales de 1600 y que fue destruida prácticamente en su totalidad en un terremoto muy grande que afectó prácticamente todo el edificio antiguo acá de Antigua en 1773. Y el Consejo Nacional para la Protección de Antigua, que es el ente que se encarga de estos edificios, lo está reconstruyendo ahora. Pero miren esas columnas, no sé si se alcanza a ver el detalle, pero miren las columnas. Espectacular, espectacular. Hay muchísimo tráfico, hay muchísimo ruido. Espero que el sonido esté saliendo como tiene que ser, porque la verdad que está imposible. Voy a seguir caminando para ver otras cositas más interesantes que hay. Bueno, este es el convento de Santa Teresa de Jesús, que fue construido en 1687. En realidad 1676 y 77, y terminado en el 87. Y también tuvo sus problemas con los terremotos y demás, ¿no es cierto? Porque todos los edificios acá, pero miren esto. La verdad que está tan complicado con el tráfico que hay en esta ciudad. Demasiada gente,
demasiada gente, miren. Y acá está la parte de la iglesia. Aquello era el convento, aquella parte es el convento y esta es la iglesia. Y no tiene techo, o sea, se puede ver que está totalmente destruida, pero se han hecho trabajos de reconstrucción. Esta es la iglesia de la Merced, es muy conocida y concurrida, como ven, y además tiene puestos de comida a los costados. Hay una feria del libro, se ve todo muy bien. De noche está muy bien iluminada, ahí queda muy bonita, queda muy bonita. Así que si van para mi cuenta de Instagram van a ver ahí las fotos de noche, que no estuve grabando pero estuve sacando fotos obviamente. Y está todo pintado de amarillo y blanco, espectacular. Vamos a ver si nos podemos meter un poco adentro. Muy bonito, ¿no? Pero el trabajo de afuera está espectacular y bueno, si bien ahora hay demasiada gente por todos lados, honestamente me gusta el pueblo con gente, sin que sea una locura, pero que haya gente, que esté gente moviéndose alrededor, que esté visitando, así que la verdad que eso me ha gustado bastante. Bueno, atrás mío está el arco de Santa Catalina. Yo creo que no hay un edificio que diga más bienvenido antiguo que el arco este. Es de, el arco fue de 1600, pero la torre con el reloj se le agregaron en los 1800. Y es como que la foto de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo viene antigua, pum, saca la foto del arco. Muy conocido. Hasta hace unos años, hoy me comentan que hasta hace 1 o 2 años habían dejado esta ruta, esta calle era peatonal. Y bueno, ahora la han hecho a los autos también, pero ustedes miren la cantidad de gente que hay y autos además pasando. Y acá hay un... Estas son las imágenes de un Vía Crucis. Vaya a saber dónde las ponen a esto. Bueno, acá llegué a la Plaza Central. Plaza Central en realidad se llama Parque Central y sería lo mismo que Zócalo en México. Está al centro del pueblo. En aquel lado hay comercios.
Aquel se llama Palacio Real, aquel, que es un museo ahora. Me imagino que en la época de la colonia ha sido la casa de gobierno. Está todo a aquel lado, ahora voy a pasar a verlo. La catedral acá enfrente. Y el ayuntamiento que todavía está o sea, el ayuntamiento actual que queda en aquel edificio. Esta es la plaza central. Muy bonita, siempre llena de gente. Y a la noche muy bien iluminada. En este momento con motivos navideños, así que hay luces y cosas para ver. Vamos a cruzar acá hasta la catedral. La catedral es Catedral de San José, creo que es. Catedral de San José. Tiene una fachada bien interesante. Es importante destacar también de que por el tema de que el lugar es sísmico y hubo un temblor muy grande en 1773, muchos de los edificios, los que no están en este momento todavía destruidos, han sido reconstruidos, y muchos de ellos se reconstruyeron con un estilo un poco más nuevo. A ver si no se ha tratado de conservar necesariamente el estilo. Bueno, se la ve chiquita, estaba escuchando ahí un guía que estaba diciendo algo de que inclusive esto es más grande de lo que era originalmente. Así que habría que mirar en la historia a ver cómo era la cosa. Porque si se la ve para lo que es una catedral normalmente, se la ve como muy chica, ¿no? Hoy me decían que Antigua Guatemala era una ciudad que se caracterizó por tener mucha actividad religiosa en los años de la colonia, y por lo tanto había representación de básicamente todas las órdenes, y había monasterios y conventos y todo ese tipo de cosas. Así que por supuesto hay muchísimo de eso que todavía queda, ¿no es cierto? Este es el palacio que les decía, que por la arquitectura me hace recordar muchísimo a lo que serían los cabildos, y el cabildo se hacía para alojar el gobierno en las épocas coloniales, ¿no? Así que para mí, si bien ahora es un museo, esto ha albergado el gobierno de la Nueva Guatemala o el virreinato de aquella época, virreinato de la Centroamérica, creo que se llamaba, algo así. Bueno, hay más, se me está haciendo tarde muy rápido, baja el sol rapidísimo, así que voy a ver qué más alcanzo a ver hoy, para poder mostrarles. Estos son el viejo lavadero comunitario. El viejo lavadero comunitario se llama Tanque La Unión. Era un lugar de reunión y de lavado de ropa, ¿no? Las mujeres venían a lavar la ropa acá, a charlar, ponerse al día de todo
lo que había pasado en el pueblo. No he visto gente usándolo a pero he visto otros lavaderos donde vi gente lavando. Sistema lavar la ropa acá, se agarra agua de acá del costado así y se usa para enjuagar. Por la cantidad de agua que yo veo afuera de las piletas todavía lo usan, pero no he visto gente usándolo. Sí, como le digo, vi otros lavaderos en el pueblo donde he visto gente lavando la ropa, ¿no? Y acá hay otro convento más. Bueno, este es el convento de Santa Clara. Es de 1734 y ha sufrido sus correspondientes destrozos en 1773. Así que ex convento de Santa Clara. Justo enfrente de los lavaderos. Bueno, todo esto que tengo al frente, toda la manzana es franciscana. Y bueno, también tiene sus edificios que son de la época y que son algunos destruidos y demás, pero además han hecho aquí afuera todas las casetas amarillas. Es un Vía Crucis. Así que tenemos edificios coloniales de la época, como ven ahí atrás, se alcanza a ver, no sé. Esta entrada, allá hay un edificio también, es un complejo bastante grande, ¿no? A ver si podemos pipear un poco. Bueno, esto es el templo de San Francisco el Grande, se llama. Están en misa, así que no se puede entrar. Pero alrededor es de la orden franciscana y alrededor tienen pequeños puestos. Y vienen obviamente a misas, ¿no?
Sí, mira, estamos dando la vuelta por el pueblo. No sé si lo alcanzan a ver, pero se han ido todas las nubes y está el volcán ahí. Miren qué belleza. Está buenísimo, ese es el volcán de agua. Bueno, gente, ¿qué les puedo decir? O sea, para donde te da vuelta está bonito, hay cosas viejas, interesantes, cosas para ver. Así que es un lugar que realmente hay que venir a verlo. Podría estar 5 horas caminando y 5 horas tendría video de cosas lindas. Así que espero que les haya gustado hasta ahora. Esto es un poquito, así, poquito de Antigua Guatemala. La verdad, los guatemaltecos tienen que estar orgullosos de lo que tienen acá. Y yo ya voy a ir cerrando este video porque hay que seguir viaje y ya es mucho. Pero si les gustó, ya saben, pónganse me gusta abajo, suscríbanse, háganme comentarios, cuéntenme su historia, cuando vinieron, dónde pararon, todo eso. La verdad que me resultó muy interesante venir acá y no me arrepiento ni un segundo, ni un segundo. Y espero que ustedes puedan venir también. Nos vemos la semana que viene.